Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué gusto y qué alegría el poder compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra de Dios en su programa Trigo para la Buena Siembra. Como ya lo sabemos, Trigo en este tiempo no pasa su programa en Radio Estrella por las solemnidades propias de la Cuaresma. Por eso, Trigo, para no dejar de compartir la palabra de Dios en este tiempo, ahora lo estamos haciendo a través de este programa, a través de las redes sociales y lo estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Por eso, hermanos, en este momento nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos siguiendo en la evangelización para que cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de estos medios de redes sociales, no se quede sin el mensaje, sin la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los invitamos a cada uno de ustedes que pueda compartir este mensaje, que puedan dar un like a esta página de Ministerio Trigo. Por eso, en esta preciosa tarde, vamos a compartir con ustedes un hermoso mensaje para su vida, que sabemos que va a ser de mucho beneficio para usted, de mucha bendición para usted, su familia, sus hijos, para que usted pueda también desenvolverse en su vida espiritual. En esta tarde vamos a compartir un tema muy hermoso que se llama Cuaresma, tiempo de amar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, vamos a adentrarnos en este momento, a reflexionar este precioso tema. Esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Vamos a entrar con una pequeña reflexión de un santo, San Arsenio. ¿Por qué vamos a entrar de esto? Porque este santo ama la palabra del Señor. Y él decía, en esta reflexión dice así, San Arsenio tenía un discípulo que llegó a decirle, San Arsenio, yo leo la Biblia, pero no se me queda nada. No se me queda nada en la memoria. No se me queda casi nada, le dice San Arsenio. Y el santo entonces manda al joven a decirle, ¿sabes qué? Le dice, haceme un favor, anda a sacarme agua de este pozo, hacelo con ese canasto empolvado, sucio. Y entonces, pues el discípulo va, obedientemente va y empieza a querer sacar agua del pozo. Pero pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y no logra sacar nada. Más bien se empezó a cansar y llega San Arsenio y le dice, ¿y cómo te va? ¿Ya has logrado sacar algo de agua? Y le responde el discípulo, no he podido sacar nada, todo el agua sale de las rendijas. Y le dice, lo que sí es que estoy cansado de tanto querer sacar agua y no he podido sacar nada. Entonces le pregunta a San Arsenio, ¿y qué ves de diferente? ¿Qué mirás y le ha pasado a la canasta? Pues lo único que le ha pasado es que está totalmente limpio, le dice el discípulo. Y entonces viene San Arsenio y le dice, mira, pues le dice, eso es lo que hace la lectura de la Sagrada Escritura en tu vida, aunque no se te quede nada en tu memoria, pero la Sagrada Escritura te va manteniendo el alma pura y limpia y va alejando de ti esa mancha de pecado y esa basura de los vicios. Eso hace la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros, ¿por qué tenemos tantos pecados? ¿Por qué caemos en tentación? Porque nosotros no le damos el lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas veces tenemos la Sagrada Escritura como un amuleto. Muchas veces tenemos la palabra de Dios ahí en un lugar, en un rincón, y todo empolvado. Ahí lo tenemos la Sagrada Escritura. No le damos el valor adecuado. Por eso, razón tenía San Jerónimo en el documento del Concilio Vaticano II sobre el decreto sobre la divina revelación numeral 25. Dice San Jerónimo, el que desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Cristo. Grandes palabras de un gran santo. También San Ambrosio también nos dice que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha, pero cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, es Dios mismo quien nos habla. Por eso, Papa Francisco, el año pasado, sacó un documento
donde Él nos explica, donde Él nos dice cómo debemos nosotros de darle el valor a la Sagrada Escritura, cómo nosotros debemos de tener nosotros la Sagrada Escritura en nuestra vida, cómo lo podemos leer y para qué nos sirve a nosotros leer la Sagrada Escritura. Él nos dice que cada momento cuando nosotros escuchamos nosotros a Dios a través de la palabra del Señor, va haciendo cambios grandes en nuestra vida. Entonces, ¿por qué hay que amar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque es Cristo mismo el que nos habla a nosotros. Por eso, hermanos, en este momento vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué nosotros debemos de amar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque en este Evangelio nos dice a nosotros que en este versículo nos dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. ¿Y por qué decimos nosotros que la palabra era Dios? Porque en el versículo 14 de este mismo capítulo nos dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esa es la respuesta. Por eso la palabra de Dios hay que amarla, porque cuando nosotros amamos la palabra es a Jesús mismo el que estamos amando nosotros. Por eso nosotros tenemos que amar la palabra del Señor para que haga ese cambio en nuestra vida, para que saque todo lo malo en nuestro corazón. Muchas veces nosotros, por no amar la palabra, es que vivimos todo el tiempo, a veces vivimos en pecado, caemos, porque nosotros no le damos el debido lugar de la palabra del Señor en nuestra vida. Por eso muchas veces nosotros estamos en pecado porque nosotros no leemos la Sagrada Escritura. Nosotros no leemos, no escuchamos la voz de Dios en la palabra del Señor. En este momento, por eso, para que nosotros vayamos, para que nosotros veamos qué hace la palabra del Señor en nuestra vida, cómo nos va a ir cambiando, cómo lo vamos cambiando, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 7 al 8, ahí nos habla algo muy precioso a nosotros y que nosotros debemos de meditarlo. Porque la iglesia en este tiempo de Cuaresma nos exhorta a que nosotros intensifiquemos la lectura de la Sagrada Escritura. Porque en este tiempo la iglesia siempre insiste en que nosotros leamos la Sagrada Escritura es para no caer en la tentación que tanto nos ofrece el mundo en este tiempo. ¿Qué nos ofrece el mundo en este tiempo? Nos está ofreciendo, muchas veces ustedes miran en la televisión anuncios, solo anuncios, que vaya a la playa, que vaya a algún río, que vaya a un balneario. Peor si va con amigos que les gusta beber, usted va a caer en la tentación si no está firme, si no tiene ese amor por la palabra de Dios, que es el que nos instruye, es el que cambia nuestra vida. Por eso aquí en este libro, oiga lo que nos dice, ponga mucha atención a lo que nos dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 al 8. Oiga lo que nos habla la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Oiga, hermano, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice aquí que no nos apartemos de la palabra de Dios ni a la izquierda ni a la derecha, que mantengamos fijos la vista en Jesús, en la palabra. ¿Por qué? Porque solo Él es el que nos da esa fuerza, solo Él el que nos da esa luz, solo Él el que nos guía a ese lugar de santificarnos a cada uno de nosotros. Por eso Él dice, no te apartes, dice la palabra de Dios, no te apartes ni la derecha ni la izquierda. Nosotros muchas veces, ¿por qué caemos en pecado? ¿Por qué caemos en la tentación? ¿Por qué caemos en el miedo?
¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos agobiados en este tiempo? ¿Por qué estamos con tanto miedo, con tanto temor? Porque nos quitamos la vista de la palabra de Dios, nos desviamos de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces vivimos con miedo, vivimos con temor, porque no tenemos fijo la vista en la palabra del Señor. Por eso la iglesia nos exhorta siempre a meditar la palabra del Señor. Por eso, hermanos, en este tiempo, si ustedes ven las noticias, ¿qué es lo que están pasando en las noticias hoy en día? Hoy, pues, precisamente ya están anunciando que ya hay un caso de coronavirus en Guatemala. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente ya con miedo, con zozobra? Están ir a comprar tantas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen su fe firme en Jesús. No tienen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la palabra de Dios, no aman la palabra de Dios y por eso están con miedo, están con temor. Por eso en este pasaje nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo, dice. Sean pues valientes y firmes, que dice, no te apartes de la palabra, dice ni a la izquierda ni a la derecha. Y dice en el versículo 8, oiga lo que dice, en el versículo 8 nos dice, no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Aquí no nos está diciendo nosotros que leamos la Sagrada Escritura cada mes, cada 15, cada semana. No, meditarlo día y noche. ¿Para qué? Para tener éxito, dice, en nuestras empresas, pero también quiere tener éxito en su familia, quiere tener éxito en su matrimonio. ¿Cuántas veces los matrimonios, por qué se oye tantos divorcios hoy en día? ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su vida. No invitan a Jesús en su matrimonio. Por eso hay tantos matrimonios fracasados. Por eso, porque no aman la palabra del Señor. Porque hay tantos jóvenes que hoy en día están metidos en drogadicción, en alcoholismo. ¿Por qué? Porque no leen la Sagrada Escritura, no tienen la palabra de Dios en su vida. Por eso en este momento Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, a los que nos están viendo también, a todos aquellos que nos están viendo, están escuchando esta palabra del Señor. Por eso en este momento Dios te dice a ti, medita la palabra día y noche para que tengas éxito. Quiere tener éxito en su negocio, lee la palabra del Señor. Quiere tener éxito en su trabajo, lee la palabra del Señor, ama la palabra del Señor para que la palabra del Señor sea el que lo sostenga usted en su vida. Porque muchas veces nosotros fracasamos porque no le damos el lugar debido a la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso en este tiempo se nos exhorta a nosotros que leamos, que meditemos la palabra, que intensifiquemos esa lectura de la palabra de Dios. Pero muchas veces hay muchas personas que dicen, ay hermano, pero si yo no tengo Biblia, no importa. Muchos tienen un teléfono ahora, un teléfono de esos teléfonos, hasta un iPhone. Hay quienes tienen los últimos modelos. Ahí puede descargar su Biblia, cargar la Biblia en su teléfono. Ahí usted puede hasta programarlo para que le dé las lecturas de cada día. También si nosotros leemos las lecturas del Evangelio todos los días, el misal todos los días, dice que estamos leyendo la Sagrada Escritura en 3 años. Oiga usted, mire lo que hace la palabra en nosotros. Cuando nosotros dice que queremos éxito en nuestra vida, pues meditar la palabra. Dice que no se aparte esta palabra de nuestros labios. Tenemos que meditarlo día y noche. No se nos está diciendo que hay que meditarlo cada 8, no. Día y noche, si queremos ver nosotros ese cambio en nuestra vida, ese cambio en nuestro matrimonio, ese cambio en nuestros hijos, meditemos la palabra, amemos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la Sagrada Escritura ahí, pero como cuña de una mesa. Lo tenemos ahí en un rinconcito, empolvado. Y por eso
¿cómo nosotros vamos a recibir esa bendición si no amamos la palabra de Dios? Por eso en este momento el Señor nos está hablando a nosotros que si queremos tener éxito en nuestra vida, muchas veces no tenemos éxito porque nosotros no amamos la palabra de Dios. Por eso el magisterio de la iglesia nos habla a nosotros, nos habla a cada uno de nosotros a través del catecismo de la Iglesia Católica, numeral 131, nos dice a nosotros, oiga lo que nos dice el magisterio de la iglesia, oiga lo que nos dice a cada uno de nosotros, cómo la palabra de Dios nos da fuerza y poder a cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros por descuidar la palabra de Dios, por ponerle asunto a otras cosas, muchas veces en lugar de leer la palabra de Dios, lo que estamos haciendo en la casa es ver televisión. Lo que estamos haciendo es estar metidos en el teléfono viendo cosas que nos hacen caer en pecado, en tentación. Pero aquí, por eso, el catecismo de la Iglesia Católica nos habla en numeral 131, nos dice a cada uno de nosotros, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpia y perenne de vida espiritual. Dice, oiga lo que nos dice el magisterio de la iglesia. Dice que la palabra de Dios nos da poder y fuerza. Nos da fuerza. ¿Fuerza para qué? Fuerza para luchar contra tantos males, contra el mal que hay ahorita, está suelto en todo el mundo. Contra esa violencia, contra ese mal que está imperando en nuestro país. Dice que la palabra de Dios nos da esa fuerza. Cuando nosotros sentimos caer en pecado, la palabra de Dios nos da fuerza para que nosotros no caigamos en ese pecado, en la maldad del mundo. También que nos dice que la palabra de Dios nos da sustento. ¿Y qué quiere decir sustento? Muchas veces, cuando se va a caer algo, nosotros venimos y lo sostenemos con la mano para que no se caiga. Lo mismo hace la palabra de Dios en nuestra vida. Dice que cuando nosotros estamos a punto de caer en pecado, cuando nosotros estamos a punto de caer en adulterio, qué sé yo, en qué pecado, tal vez en mal pensamiento, qué sé yo, en odio, en rencor, qué sé yo, qué pecado, usted está tentado en caer, pero dice la palabra de Dios viene y nos da ese sustento, nos sustenta para no caer en pecado. Por eso, hermanos, nosotros se nos pide en esta tarde, el magisterio de la iglesia nos dice que nosotros debemos de amar la palabra de Dios para que nosotros tengamos ese sustento en nuestra vida, porque muchas veces hay momentos difíciles que pasan en nuestra vida. A veces hay angustia, tal vez por alguna enfermedad, tal vez hay angustia, tal vez porque nos están extorsionando, tal vez hay angustia, hay tristeza porque un familiar está enfermo. Pero dice la palabra de Dios en ese momento, cuando nosotros sentimos que estamos cayendo, dice la palabra viene y nos viene a sostener. ¿Qué más nos dice el magisterio de la iglesia? Dice que la palabra de Dios nos da vigor. ¿Qué es vigor? Nos da energía, nos da potencia, nos da resistencia a cada uno de nosotros. Hay momentos en nuestra vida que nos cansamos, hay momentos que ya no queremos seguir adelante, hay momentos que nos da pereza al venir a la asamblea, al ir a la comunidad, al ir a algún retiro. Hay momentos que nos da pereza en ya no ir a Santa Eucaristía, ya no ir a escuchar la misa. Entonces es cuando viene la palabra de Dios, dice, viene y nos da esa fuerza, nos da esa energía, nos da ese empuje para caminar adelante. Muchas veces nosotros nos quedamos acomodados y por eso es que nosotros a veces caemos en tentación. Muchas veces hay momentos, así como en este tiempo, ¿qué es lo que anuncian en la tele? Anuncian Gallo nuestra cerveza, dicen ahí hasta qué bonito ponen el anuncio. ¿Y cuántos hermanos no caen en este tiempo
A veces, hermanos, caen en este tiempo, salen a pasear, se van de vacaciones y cuando sienten ya han caído en pecado. Por eso dice la palabra, dice el magisterio de la iglesia, que la palabra de Dios nos da vigor, nos da energía, nos da resistencia a no caer en esa tentación. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Dice que la palabra del Señor nos da firmeza en la fe. ¿Qué nos está diciendo aquí? Firmeza, firmeza quiere decir estar estable, algo que no se mueve. Que es firmeza, dice, son los cimientos de una casa, igual son los cimientos del cristiano. Por eso la palabra de Dios es el cimiento de todo cristiano. Es el que nos da firmeza en nuestra fe. Es el que nos hace esa fe inquebrantable. ¿Por qué muchos hermanos se van de la iglesia? ¿Por qué muchos hermanos, cuando ellos ven algo malo que está haciendo un hermano, se van? Porque esos hermanos no están firmes en la fe. Esos hermanos no están, que su fe está sobre arena. Y por eso cualquier cosa que miran, sienten que eso se lo están haciendo a ellos. Peor aún, si algún hermano que no les saluda. Peor aún, ese hermano cuando no está firme en su fe, viene solo a ver, a murmurar, a criticar, a ver si el hermano cómo viene y predica bien, a ver si el hermano viene y canta bien. Solo viene a ver, a juzgar, viene. Ese hermano no está firme en la fe y por eso cuando ve algo malo, se va de la iglesia, se va de la comunidad. ¿Por qué? Porque su fe no está sobre la roca que es Cristo Jesús, no está amando la palabra de Dios. Por eso dice el catecismo, dice que la palabra de Dios nos da firmeza en nuestra fe. Se vuelve, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, se vuelve una fe inquebrantable, una fe que tiene sustento sobre la roca, una fe que está firme, una fe que está estable sobre lo que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, ¿por qué? Porque es que muchos se van y después hablan mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque no leen la Sagrada Escritura, no lo escudriñan, no meditan la palabra de Dios. Muchas veces lo leen solo como cuando se lee un periódico, cuando se lee un diario, y así, ¿cómo le va a quedar algo en la mente? También hay que ponernos a meditar un poquito la palabra de Dios. También por eso la iglesia en este tiempo de Cuaresma insiste en que nosotros leamos la Sagrada Escritura. Nos exhorta a cada momento que leamos la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la persona cuando su fe no está estable, cualquier cosa que escucha, empieza a entrar miedo. Por ejemplo, como ya les decía hace un momento, ¿verdad? Ahorita que están anunciando que ya está la enfermedad, el coronavirus acá en Guatemala. ¿Qué está pasando con mucha gente? Ya le entró el temor, ya le entró el miedo y ya no saben ni qué hacer. Hermano, póngase a leer la Sagrada Escritura, póngase a orar, póngase a meditar la palabra de Dios, que ahí es donde está la respuesta para cada uno de nosotros. Muchas veces, por eso, razón tenía San Ambrosio. San Ambrosio dice que cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, es Dios mismo el que nos habla a cada uno de nosotros. También nos dice el magisterio de la iglesia que la palabra de Dios es alimento para el alma. Nosotros cada día necesitamos alimento. ¿Qué pasa con una persona cuando deja de comer? Una persona pasa una semana, con solo pasar, no digamos una semana, un día sin comer, ya está ahí haciendo cara larga, ya está ahí haciendo una cara como que se comiera a los que están enfrente. Una persona cuando no está bien alimentada, se empieza a enfermar, empiezan a venirse las enfermedades. ¿Por qué? Porque no se está alimentando. Así como el cuerpo necesita ese alimento para que se sostenga, para que tenga fuerza, para que pueda trabajar a gusto, así también
El alma necesita el alimento espiritual y dice que eso solo lo hace la palabra de Dios. Una persona cuando ya no come, cuando ha dejado de comer, ¿qué es lo que le dicen? Cuando ya se está poniendo así bien sequito, a ese hermano, vos sos anoréxico, le dice. Así le pasa al cristiano hoy en día, cuando no lee la palabra de Dios, cuando no se alimenta la palabra de Dios, ¿cómo se vuelve? Un hermano anoréxico espiritual. Así se vuelve el hermano hoy en día. ¿Pero por qué? Porque no se alimenta y por eso muchas veces caemos en pecado, caemos en tentación, porque no se está alimentando de la palabra de Dios. ¿Cómo va a tener esa fe firme? ¿Cómo va a tener esa fuerza? ¿Cómo va a tener ese vigor si no se alimenta espiritualmente? Por eso la palabra de Dios nos está hablando en esta tarde que nosotros tenemos que alimentarnos. Así nos dice el magisterio de la iglesia. Y por eso también en el numeral 131 del Catecismo de la Iglesia Católica, de igual manera nos está diciendo a cada uno de nosotros, dice en el numeral 133, dice, la iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Y aquí nos vuelve a decir, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo mismo. Imagínense, hermano, la iglesia por eso en este tiempo nos sigue insistiendo, nos sigue exhortando para que dice que insistentemente nos recomienda que leamos la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para tener ese sustento en nuestra vida. Por eso dice, oiga lo que dice Jesús allá en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 27 al 28, cuando una mujer le habla y le alza la voz. Oiga lo que le dice la mujer a Jesús y oiga lo que le responde Jesús. Alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oiga, hermano, en otras versiones dice, dichoso, dice, los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Otra versión dice los que lo observan, los que lo obedecen, los que lo practican, dice. Entonces, hermanos dichosos, dice Jesús, aquel hermano que practica la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, que la observe, que la obedece, que la cumplen, que la guarden en su corazón. Por eso el salmista allá en el capítulo, el Salmo 119, versículo 105 dice el salmo, este salmo, para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Y la versión latinoamericana dice, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Oiga, hermano, ¿qué es lo que nos dice este salmo? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice, es una antorcha para nuestros pies, es una lámpara para nuestros pies. ¿Para qué? Para no caernos en el caminar cristiano. Es una luz, dice, para nuestro sendero. Muchas veces hay tantos cristianos que andan caminando en la oscuridad porque no leen la palabra de Dios. Muchas veces hay tantos hermanos que caen en esa oscuridad porque no están amando la palabra de Dios y por eso no hay luz en su vida y por eso están caminando a ciegas. Por eso en este momento, por eso nos exhorta la iglesia en este tiempo de Cuaresma a que nosotros insistentemente leamos la palabra de Dios, así como dice en el libro de Josué, meditarlo día y noche. Día y noche hay que meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo a través de la palabra de Dios nosotros no caemos en las garras del pecado, en las garras del mal, de todo lo que está pasando en este tiempo a nuestro alrededor. Hay tanta violencia, cuántos asesinatos cada día, y eso nos hace más nos da más miedo el salir a las calles. ¿Por qué? Porque vemos tanta violencia. Pero si nosotros amamos la palabra de Dios en nuestra vida, sabemos nosotros que salimos, Jesús anda con nosotros, Jesús anda en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque amamos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en este momento
hemos escuchado la palabra de Dios, nos ha hablado, Dios mismo nos ha hablado a través de su palabra. Por eso en esta tarde, ojalá que este mensaje haya sido de una gran bendición para su vida. Ojalá que este mensaje haya sido de un provecho para su familia, para sus hijos, para sus familiares, para sus amigos. Por eso le pedimos que comparta este mensaje para que este mensaje llegue a muchos más hermanos y que sea de una gran bendición para su familia. Nos vamos a ponernos un momento en la presencia del Señor, dando gracias al Señor por este mensaje que nos ha hablado a través de su palabra. Padre bendito, en esta preciosa tarde, te damos gracias porque tú nos hablaste. Nos hablaste a través de tu palabra. Tú nos dijiste que cómo debemos nosotros de amar la palabra y para qué debemos de amarla. Tú nos hablaste, nos dijiste que al amar la palabra de Dios, que al meditarla todos los días nosotros vamos a obtener ese éxito en nuestra vida. Muchas veces nosotros vivimos en fracaso porque no amamos la palabra de Dios. Y si lo amamos y si leemos, solo lo leemos como un diario. Por eso no hace ese cambio en nuestra vida. Por eso te pedimos, Padre bendito, que tú nos des esa bendición a través de tu palabra, que tú nos des esa fuerza a través de tu palabra, Señor. En esta tarde, en este momento, te pedimos que tú vengas a nuestra vida, que tú bendigas a todos aquellos que nos están viendo en este momento, que tú bendigas a todos aquellos que nos están sintonizando, sea dentro de Guatemala o fuera de Guatemala, que tú les bendigas a través de tu palabra, a través de este mensaje, que llegue esa bendición a cada uno de ellos. Por eso te pedimos, Señor, que tú hagas ese cambio en nuestra vida, que tú, Señor, nos des esa luz, que tú, Señor, ilumines nuestro caminar, que tú, Señor, ilumines nuestro sendero en esta tarde. Por eso te pedimos que seas tú quien guíes nuestros pasos, que seas tú quien nos des esa fuerza, esa firmeza en nuestra fe para no decaer en tantas maldades, en tantas cosas que el mundo nos ofrece en este día. Padre bendito, pedimos que tú bendigas a cada uno de los hermanos, las familias de los que nos están viendo, los hijos de los que nos están viendo, que tú los bendigas en este momento. Te los ponemos en tus manos, porque sabemos que eres tú el que haces tu obra, no somos nosotros. Nosotros solo servimos para transmitir tu palabra. Y esperamos, Señor Jesús, que tú hagas ese milagro en la vida de estas personas que nos están viendo. Solo tú sabes cómo están viviendo cada uno de los que nos están viendo. Tal vez tal vez tienen una enfermedad, tal vez están pasando por una crisis, tal vez están pasando por un problema serio. Pero en este momento tú nos dices que a través de tu palabra todo se va a solucionar. Por eso te lo ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de ellos. Sabemos, Señor, que tú estás siempre a nuestro lado. Padre bendito, todo esto no lo pido en mi nombre, sino en vano sería. Todo esto lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, en esta tarde, Ministerio Trigo les hace la cordial invitación a cada uno de ustedes para aquellos que a veces los pasan al frente y a veces les da miedo, no pueden pasar porque no pueden hablar en público. Pero Ministerio Trigo está impartiendo un taller que se llama ¿Cómo hablar en público? Muchas veces nos da miedo pasar al frente. Muchas veces nos dicen, hermano, pasa a hacer una oración. Hermano, pasa adelante a poder dar una pequeña reflexión. Pero a veces no queremos pasar porque no tenemos esa formación. Por eso Ministerio Trigo les hace la cordial invitación para que usted, si quiere formarse, venga
Venga este 22 de marzo a nuestras instalaciones aquí en la Séptima Avenida, 4-53, Zona 1, Ciudad de Guatemala, en la sede del Ministerio Trigo. Este taller será impartido por el licenciado Byron Valdizón. Es una gran persona, que él es el que nos ha impartido siempre a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos aprender a hablar en público. Hermanos, este taller va a ser de 8 de la mañana a 13 horas de la tarde. La donación será de 100 quetzales. Para ustedes es cupo limitado, porque en el Ministerio Trigo no hay un espacio tan grande, por eso tenemos cupo limitado. Si usted quiere venir a este taller, quiere venir a formarse, venga, Ministerio Trigo está aquí esperándolo con los brazos abiertos para poder darle esa asistencia, ayudarlo para que usted pueda formarse y pueda ser un gran líder en su comunidad. También Ministerio Trigo va a tener un seminario de liderazgo. El tema que se va a hablar es líder con pasión para los desafíos de hoy. ¿Quién no quiere ser líder en su comunidad? ¿Quién no quiere ser un gran líder en su parroquia? Por eso Ministerio Trigo siempre está formando a los líderes. Usted quiere venir a formarse, venga. Usted quiere venir a ese taller, será un evento con la experiencia del Ministerio Trigo. Por eso venga a este seminario de liderazgo. Ministerio Trigo le hace la cordial invitación. Esto va a ser el domingo 26 de abril. Va a ser en el Colegio Belga, en la 10ª calle, 10-79, Zona 1, Guatemala. Va a ser de 8 de la mañana a 17:30 horas. Donación 150 quetzales. Incluye refacción y almuerzo. El parqueo interno costará 20 quetzales todo el día. Por eso, si usted quiere más información, llame a los teléfonos 22 53 37 35 al 56. También le pueden dar información por WhatsApp al teléfono 59 49 90 45. También síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio Trigo. También les hacemos la cordial invitación a cada uno de ustedes para que nos puedan escuchar también en las diferentes emisoras que Ministerio Trigo está pasando su programa en las diferentes radios que están fuera de la capital. Tenemos a Radio Fraternidad, que está en Quetzaltenango, en la 6ª calle 3-56, zona 3 de Xela. Ahí usted lo puede sintonizar de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 5, de 4 de la mañana a 5, de 4 a 5 de la mañana, y de 11 a 12 de la mañana. Domingos de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Usted lo puede escuchar, lo puede sintonizar en el 99.1 FM. También tenemos en Radio Sololá, en Sololá. Ahí puede usted sintonizarlo, y usted lo puede escuchar de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Usted lo puede sintonizar por el 88.7 FM. También tenemos la radio Supercatólica en Totonicapán. Usted lo puede sintonizar por la frecuencia 105.7 FM, de lunes a domingo, de 1 de la tarde para las 2 de la tarde. También tenemos la radio Chumequena, Tierra Blanca, Totonicapán, lunes, miércoles y viernes, de 12 a 1 de la tarde. Se está también transmitiendo por el 810 AM y el 101.9 FM. Tenemos también Radio Renacer en Patzún. Ahí lo están transmitiendo de lunes a viernes, de 8:30 de la noche a 9:30 de la noche. Por el 102.7 FM. Radio Concepción. Lo están transmitiendo en Samayac, Suchitepeques, de lunes a viernes, de 8:30 de la noche a 9:30 de la noche. Y lo están transmitiendo por la frecuencia 93.3 FM.
También tenemos Radio Carisma. Radio Carisma está en Chimaltenango, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, de 12 a 1 de la tarde, por la frecuencia 92.7 FM. Radio Luz y Esperanza, Barrio El Porvenir, Jalapa. Ahí lo están transmitiendo de lunes, martes, miércoles y viernes de 5 de la tarde a 5:30 y sábados de 8 a 8:30 de la mañana. Y por la frecuencia del 90.7 FM. Los invitamos, hermanos, para que usted nos siga escuchando, porque también Nahual Estéreo en Sololá, también ahí lo están transmitiendo de lunes a sábado, de 2:30 a 3 de la tarde, por la frecuencia 93.7. Radio Asunción, Los Cipreses, Momostenango, Totonicapán, ahí de lunes a viernes, de 4 de la mañana a 5 de la mañana, y de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Domingos de 15 para las 4 de la tarde, de las 3 de la tarde para las 4 de la tarde, por la frecuencia 101.9. También Radio FM Amates, Los Amates y Zabal. Ahí lo están transmitiendo los sábados de las 6 de la tarde para las 7 de la noche y domingo de las 6 de la mañana para las 7 de la mañana, por la frecuencia 97.fm. Hermanos, esperamos que sea de mucha bendición para usted este mensaje y que nos puede escuchar por estas frecuencias, las emisoras que les hemos compartido. Muchas gracias y que Dios los bendiga, que sea de mucha bendición para ustedes este mensaje. Que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes en su hogar, en su familia, en su matrimonio.